Reporte 100. Este lunes la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó que la escuela de tiempo completo, el programa Escuelas de Tiempo Completo desaparece. La dependencia dirigida por Delfina Gómez publicó las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para este año, donde se eliminó a las escuelas de tiempo completo, mediante las cuales estudiantes recibían alimentos en sus planteles y tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido. De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, son 3.6 millones de estudiantes que estaban adscritos a escuelas de tiempo completo que se quedan sin horas extra de aprendizaje y sin alimentación, y entra en operación nuevas reglas del programa La Escuela es Nuestra. Y para platicar sobre estas repercusiones, la repercusión que tendrá la desaparición de las escuelas de tiempo completo, está con nosotros la directora de activación de agentes de Mexicanos Primero, Laura Ramírez, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo para ti, para tu auditorio, y muchas gracias por la invitación. Para poner en contexto a la audiencia, Laura Ramírez, ¿qué eran las escuelas de tiempo completo? Bueno, las escuelas de tiempo completo era un programa que empezó a realizarse desde 2007 y que con el tiempo fue creciendo, ¿no? Se le fue dando mucho más presupuesto y fue alcanzando mayor número de escuelas, por lo tanto de niñas y de niños, y mayor presencia también en todos los estados de la República. Sí, era un programa que buscaba ampliar la jornada escolar, pasando de 4 horas a entre 6 y 8 horas, dependiendo un poco de las circunstancias de la comunidad escolar. Y la idea era que se incorporaban otro tipo de actividades escolares, es decir, no era una réplica de lo que sucedía en la mañana y de las materias como digamos tradicionales, sino que buscaba que fuera un espacio diferente de aprendizaje para niñas y niños. Entonces, bien podía tener algún tema de refuerzo del aprendizaje, las maestras y los maestros podían trabajar con sus estudiantes para identificar dónde no estaban aprendiendo, dónde les hacía falta un poco más de seguimiento, pero también brindaba opciones de aprendizaje de otras cosas que muchas veces los niños y las niñas de las escuelas pues no tienen acceso. Por ejemplo, artes, deportes, computación, inglés, este tipo de cosas que favorecen el aprendizaje y sobre todo una visión mucho más integral de la educación, menos de 4 horas los niños sentados llevando este currículum rígido, y más bien permitiendo pues que las niñas y los niños tengan otro tipo de actividades que también favorecen su desarrollo. Y entonces, bueno, así fue como empezó el programa en 2007. Como te decía, se fue aumentando la cobertura. Y además tenía un componente de alimentación muy importante. Entonces se hizo parte de la inversión del programa, fue para que las escuelas contaran con comedores escolares, y se organizaban menús que buscaban ser mucho más nutritivos para lo que los niños y las niñas necesitan, y para darles una comida completa, que en muchas ocasiones era la única comida que las niñas y los niños tenían al día. Sí, Laura, la desaparición de las escuelas de tiempo completo significa que desaparecen estos comedores escolares y que desaparecen los horarios extendidos, ¿o hay algún programa que sustituya este programa de escuelas de tiempo completo? Mira, el programa como tal, el nombre del programa, digamos, ya había desaparecido hacía unos meses. En 2020 empezó a ya no existir el programa como tal. Las autoridades habían dicho que el programa de las escuelas nuestras lo iba a absorber. Sí. Y en todo caso nosotros interpusimos un amparo y el juez nos dio la razón que aunque desapareciera el nombre del programa, quien lo absorbiera, que era la escuela nuestra, debía garantizar este componente de alimentación y el componente de jornada ampliada. Lo que pasó esta semana es que salen las reglas de operación de la escuela nuestra y ya no vienen esos dos componentes. Sí. Es decir, las autoridades lo borraron de un plumazo y esa es nuestra preocupación. Entonces, en teoría, no debería desaparecer el componente, está dicho por un juez y justamente es un tema de derechos de los niños y de las niñas.
pero al no estar en las reglas de operación, pues digamos que de facto se está terminando con ambos componentes. Entonces, como hasta ahora solamente es una omisión, bueno, no solamente, es una gran omisión, digamos en la parte oficial del programa, todavía no sabemos qué va a pasar, cómo va a operar cuando las escuelas van a recibir instrucciones en un sentido o en otro. Sí. Lo que sabemos es que ahorita muchos maestros y maestros que están muy comprometidos con el programa lo siguen llevando a cabo, digamos, no hay una prohibición explícita en este momento y entonces pues se va llevando a cabo. Pero obviamente pues también en algún momento el tema del presupuesto va a empezar a ser un problema, ¿no? Hasta el momento es una voluntad de la comunidad escolar de mantenerlo. También hemos ya sabido que sí ha habido anuncios en las escuelas de pues ni modo, ya los niños no van a salir a las 3, van a salir a la 1 de la tarde, pero pues todavía como muy desigual porque no tenemos claridad de cómo va a operar con esta omisión en las reglas de operación. Sí, ¿el modelo educativo Nueva Escuela Mexicana no contempla horario extendido? El modelo ahorita está todavía en una fase, digamos, de grandes objetivos, de ir aterrizando cómo se van a dar esos contenidos. Sí tiene una distribución nueva en carga horaria, pero el modelo no está pensado, como todavía faltaba un camino grande para que todas las escuelas del país fueran de tiempo completo, en realidad pues no es que contemple específicamente el tema, sí. Más bien al momento es un trazo curricular, unos cambios, como una visión en áreas formativas, eso es lo que ahorita está cambiando. Sí, aquí tengo una nota del secretario de Educación de Sonora, Aarón Grajeda, dice que 385 escuelas de Sonora participarán en el programa Nueva Escuela Mexicana en el ciclo escolar 2022-2023, donde se ampliará el horario de escuelas primarias en colonias vulnerables, que de las 3.850 escuelas escolares, 385 tendrán un horario ampliado en zonas vulnerables. Esto sustituye a este programa de escuelas de tiempo completo, o ¿de qué se trata esto que anuncia el secretario en Sonora? Mira, muchos estados, y qué bueno me lo reportas, varios estados han manifestado su intención de tomar y de continuar la posibilidad de la jornada ampliada en las escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los estados sí se han dado cuenta de que el programa funciona y lo quieren mantener. Sí. Eso no está mal en sí mismo, es importante que los estados puedan tomar decisiones educativas que favorezcan a las comunidades escolares del estado y por supuesto a los niños y a las niñas sobre todo, pero nos preocupa, digamos, que cuando un programa federal que tenía un presupuesto asignado, ¿no? Que el proceso en el legislativo asignó un presupuesto, se dictaron las reglas de operación, hay todo un proceso como muy grande y muy establecido para que el programa funcione. Cuando esto se quita como se está quitando así de tajo, es muy interesante que los estados que creen en el programa lo mantengan, pero siempre se corre el riesgo de que se quede, digamos, en una escala mucho más pequeña y además corramos el riesgo que como país pues también empecemos a generar estas brechas entre los estados que sí lo hacen y los estados que no lo hacen. Entonces, es importante que los estados le pongan atención al tema, sí. Es importante que le exijan a la federación que si ellos creen en el programa continúe con recursos públicos federales también, ¿no? Está bien que se continúe, digamos, en lo que hay claridad, pero sí creo que es muy importante que los estados, digamos, en este pacto federal, le puedan exigir a la federación que el programa y sus recursos continúen de una manera, pues, a nivel nacional, sí. Con una cobertura mucho más amplia, con un seguimiento y una visión educativa, digamos, pues, nacional. Sí, Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes de Mexicanos Primero, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Por supuesto, Juan Carlos, gracias por la invitación y pues nada, hay que seguir poniendo mucho interés en este tema por nuestras niñas y nuestros niños. Gracias. Reporte 100.